Hola, bendiciones mis amados. Gracias por estar allí pendientes de recibir esta palabra del Señor. Seguros que va a ser de gran bendición para todos ustedes, para su familia, para todos los que allí están esperando también este mensaje. Quiero decirle a usted que es muy grato poder tener la atención suya, la atención de la iglesia en un mensaje que ha querido el Señor que le llegue hasta a todos ustedes, a toda la familia, pues por razones ajenas a nuestra voluntad no pudimos transmitir el mensaje del domingo pasado y ha querido el Señor que este mensaje que es tan importante lo tenga usted y lo pueda ver, lo pueda oír, pueda usted recibirlo allí seguros de que el Señor le va a edificar en sobreabundancia, así como ha querido el Señor que esta gloria que está manifestando en este lugar sea compartido con todos ustedes, así nos está preparando, por lo cual yo le invito a usted a que venga a este lugar. Venga, el Señor es mi pastor acá en Lechería a compartir esta experiencia del Señor es mi pastor, de algo que está haciendo el Señor tremendo, fabuloso, grande y poderoso, que creo también le será de bendición para usted y toda la familia. No se olvide de compartir este mensaje, de suscribirse a nuestro canal si no se ha suscrito. Le pido en el nombre de Jesús a usted que pueda usarlo para edificar también a alguien más. Si este mensaje le bendice, usted déjenos allí el comentario, no se olvide de darnos el like y asimismo pues no se olvide de incorporarse a la iglesia, de formar parte de un Radir y de las actividades que vienen. Le quiero invitar muy amablemente para el último sábado del mes de septiembre, donde estaremos realizando allí el gran encuentro, un cara a cara con Jesucristo, que seguro también le va a edificar ese momento de encuentro, de darnos cuenta de muchas cosas que no están bien en nosotros, las que creemos que están bien y que debemos arreglarlas, y aquellas que no conocemos que tenemos que ponerla por obra. Asimismo, el sábado 2 de octubre para el bautizo. Si usted se siente ya preparado para recibir esa bendición de bajar a las aguas y de entregar su vida por completo a Cristo, de nacer de nuevo, venga pues también a conocernos, venga a inscribirse, venga a participar, venga a formar parte de la gran familia El Señor es mi pastor y sobre todo de la ciudadanía del reino, porque no hablamos de religión, no hablamos sino de un estilo de vida que viene desde el cielo para nosotros compartir. Así igualmente les hago saber que por el tema pandemia hasta ahora estamos realizando un solo servicio los días domingos y este servicio, esta palabra que está recibiendo los días viernes, y así pues le invito a usted a formar parte de esta familia, a disfrutar y a compartir la experiencia que estamos viviendo aquí los domingos a las 10 de la mañana. Le espero acá con los brazos abiertos porque aquí se congrega la gente más amable que hay sobre la faz de la tierra, seguros de que usted también se va a disfrutar, se va a gozar en este lugar. Así que le espero a usted. Allí donde usted está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. He visto cómo muchas personas que solían acompañarnos, que solían buscar del Señor, solían asistir a su iglesia en donde quiera que estaban, muchos de los que conozco, y algunos también que pertenecieron, fueron y formaron parte de los inicios de esta iglesia de la cual usted está recibiendo este mensaje, como por alguna razón se apartaron, se alejaron, y algunos, como a veces he dicho, me han dicho a mí personalmente, que se enfriaron. Y he visto también el deterioro de la vida que luego han tenido esas personas que tomaron esas decisiones. Y yo me he preguntado, como decía en otras oportunidades, ¿qué les ha pasado? Y conversando con uno de ellos en un momento determinado, me preguntaban, al estar ellos asociados a otras personas que no conocen de Dios, y al saber que yo soy pastor de la iglesia, me han preguntado inclusive, usted como hombre de Dios, o sea, ¿qué opina de esto que ocurre hoy día? Que de lo que está pasando, ¿va a pasar? ¿Va a cambiar esto? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Qué hará Dios en esto? Y yo le he respondido a las personas que no consiste simple y llanamente en que Dios
va a meter la mano y va a quitar todas estas cosas. La respuesta de las personas no se va a desesperar, inmediatamente me han dicho, entonces Dios se alejó de acá, Dios se dejó de nosotros, ya no está Dios entre nosotros, y le he dicho, no creo, simple y llanamente que Dios a veces se aparta para que nosotros podamos ver cuál es la situación, la conveniencia de hacer una cosa o no, o la decisión en nuestro corazón de seguir a Cristo. Y vuelvo entonces a las personas que se alejan, que creo lo hacen por pensar también de esa manera. Y me pregunto a mí, ¿qué le ha pasado a esta gente? Creo tener la respuesta. Simple y llanamente se apartaron, quitaron la presencia de Dios, se metieron con la presencia de Dios y llegaron a pensar que la presencia de Dios es un amuleto, que ser cristiano es solamente algo pasajero, que no es un estilo de vida, que es más religión y que simple y llanamente con decir que ellos son cristianos ya tienen todo el problema resuelto. Cuando una persona aparta la presencia de Dios, sale de la protección, sale del cuidado, sale de eso que a veces busca mucho la gente, sigue la gente cuando tiene el Salmo 91, cuando tiene esto que aparentemente no lo necesita o cree que porque lee solamente la Biblia ya está todo solucionado. En el Salmo 91 lo que dice es allí que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces creen que porque viene a la iglesia ya tiene esa protección y muchas veces no nos damos cuenta que hemos apartado esa presencia de Dios. Por algunas cosas que nosotros hacemos, dejamos de practicar, nos apartamos o que hacemos que lo sagrado se vuelva común. Porque cuando pensamos con una mentalidad religiosa, llegamos a creer que tan solo con asistir a la iglesia, con hacer una oración, con invocar el nombre de Dios, Dios tiene que responder. Pareciera que tenemos que sobar allí el arca o el altar, o sobamos la Biblia, o nos postramos de rodillas y ya tenemos la respuesta de Dios. Como les dije, creo tener la respuesta para esos que le está yendo mal, para esos que no tienen la respuesta, para esos que parece que claman a Dios y Dios no los escucha y creen ellos que porque lo hicieron en su dolor y en su lástima, Dios tiene que responder. Simple y llanamente se olvidaron que era cuidar la presencia de Dios, que era cuidar el arca. Yo he llamado a este tema En busca del arca perdida, porque lo hice en base a lo que la película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford de Indiana Jones, para que no se le olvide a usted ese nombre, para que usted siempre que se acuerde de esta presencia de Dios o de tanto que se promociona a veces una película, usted se acuerde de lo que puede ocurrir con la presencia de Dios. Porque aquella gente buscaba, la película consistía en buscar un arca. Y el arca no era más que esa de la cual el Señor habló en sus tiempos y le ordenó a Moisés que la construyera. El arca tenía, aunque contenía allí solamente 3 elementos, tenía el maná, tenía los escritos, las tablas escritas por la mano de Dios y tenía también la vara de Aarón y cada una de esas cosas simbolizaba algo y en sí toda el arca lo que simbolizaba era la presencia de Dios. Aunque lo que estaba dentro tenía un significado, el arca en sí lo que representaba era la presencia de Dios. Hoy día nosotros somos el arca donde mora el Señor y no necesitamos ni el maná, ni las tablas, porque Él dijo que sus mandamientos los iba a escribir en las tablas de nuestro corazón. Y asimismo como la vara de Aarón, que lo que representaba es el florecer, el renacer, el resucitar de su pueblo, como tal lo ejemplificó en aquel momento cuando le dijo a Moisés que estuviese e hiciera eso. Pero hoy día ese templo donde moraba el arca está representado por nuestros hogares. Y los sacerdotes que se ocupaban de ella en aquel tiempo está representado hoy día por los padres que están en el hogar, que tienen su familia. Quiero que veas esta historia de la Biblia que narra justamente del último sacerdote que estuvo a cargo del cuidado del arca, de tener la presencia de Dios, de tener aquello que representaba la grandeza de un Dios que protegía a un pueblo y que era capaz de hacer cualquier cosa porque era pueblo escogido.
Y si él podía hacer todo aquello, todo aquel que se levantara contra su pueblo escogido, pagaría las consecuencias. Pero también pagaría las consecuencias quien no entendiera lo que significaba la presencia de Dios. Quien no se percatara que había que guardar siempre una ordenanza, un mandamiento, una forma, un estilo de vida, que es lo que está mandando el Señor. En el libro primero de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 2, se habla de Elí. Elí viene a ser el último sacerdote, hombre escogido de parte de Dios para guardar en el templo el arca, la presencia de Dios. Lo que simbolizaba, lo que significaba que él era sacerdote, era justamente que era el escogido para guardar la presencia de Dios. Eso era lo que lo acreditaba a él como el juez de aquel pueblo, el hombre capaz de dar la palabra para que el pueblo se rigiera, el hombre capaz de dictar sentencia, de escuchar y hacer los juicios de parte de Dios para con el pueblo. Una autoridad completa. Pero sorprendentemente, en ese capítulo 2, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice allí que los hijos de Elí eran hombres impíos, hombres malos, que además de eso dice que no conocían a Jehová. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo es que los hijos del sacerdote no conocen al cual el sacerdote, el Dios al cual el sacerdote le sirve? ¿Cómo es entonces que tus hijos en tu casa, en tu hogar, siendo tú el sacerdote, no saben cómo comportarse, no saben cómo hacer ante alguna circunstancia, si tú eres el que tienes el compromiso de ejemplificar y de enseñar? Mucho menos conocerán al Dios al cual tú dices que tú obedeces y al cual tú le sirves. Sobre todo cuando la Biblia dice que eran malos, que eran impíos, que no conocían a Jehová. Entonces, es como que este sacerdote hablara una cosa para el pueblo y otra cosa hacía para sí y para su hogar y para los suyos. Porque si permitía que los hijos hicieran tales cosas, entonces estábamos mal. Estábamos hablando una cosa y estábamos haciendo otra. ¿Qué hacían estos hijos del cual se dice que eran impíos? Estos, dice mi Biblia, que ellos dormían con las mujeres, con las rameras en el templo. Y dicen que ellos malbarataban, que ellos hacían lo que les daba la gana con la ofrenda, con el sacrificio que se daba para el Señor. Y si este hombre era el sacerdote y no tenía autoridad para enseñar, porque me supongo que ellos lo veían a él hacer los sacrificios o invocar al Señor, orar, o quizás este hombre había perdido todo esto. Pero eso es lo que establece la Biblia. Y si la Biblia lo establece es porque de verdad ellos lo estaban practicando de esa manera. ¿Qué cosas estás practicando tú que luego no quieres que tus hijos aprendan? O le estás exigiendo algunas cosas a tus hijos que tú no estás dispuesto a practicar, o tú no estás dispuesto a enseñar, o tú conoces algunas cosas que tú no puedes entonces dirigir, guiar, enseñar a tus hijos para que ellos la practiquen. Es un momento para nosotros meditar, para nosotros saber o tratar de entender al menos qué cosa es esto. Porque, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Qué es lo que significaba esa arca? Esa presencia de Dios, esa arca, significaba la presencia de Dios que guardaba, que protegía. Porque el que está protegido, el que está con la presencia de Dios, el enemigo no lo puede alcanzar. Está protegido. El enemigo no le puede hacer nada. Pero una vez que la presencia de Dios, que el arca es quitada, vas a quedar a merced del enemigo. Y aquí tienes que entender algo. Porque cuando tú recibes la enseñanza debe ser guiada, dirigida para aplicar en casa, para aplicar en todo lugar donde estás. Porque la enseñanza no es solamente de autoridad y de exigencia. La enseñanza tiene que ver con cómo trabajas,
cómo le hablas a los demás, cómo estudias, cómo emprendes, cómo tienes la empresa, cómo edificas, cómo fabricas inclusive las cosas que vas a usar. Tiene que ver con todo eso. ¿Cómo diriges tu empresa? No podemos sacar a Dios de las cosas normales que nosotros estamos acostumbrados a hacer y que creemos a veces que Dios no tiene nada que ver con eso. Ahí es donde más tiene que ver la presencia de Dios. El que está guardado, el que está protegido, el que tiene la sabiduría de parte de Dios, sabe cómo va a ser y en los momentos críticos sabe también cómo va a prosperar, sabe cómo se va a levantar. Eso significa tener la presencia de Dios, eso significa estar bajo la protección de Dios, por lo cual tú debes ser celoso con esto, debes saber cómo guiar, debes saber cómo dirigir, debes saber cómo enseñar, debes saber cómo poner esto en tu familia para que tus hijos lo conozcan y sepan qué es lo que tienen que hacer. Pero aquí el hombre de Dios, el sacerdote, como son los padres en los hogares, de repente no se preocupa en lo más mínimo por enseñar a Cristo, por enseñar a Dios, por enseñar los mandamientos en casa, sino que abordado o absorbido por todas las circunstancias y las actualidades de lo que decimos en los medios, en las redes sociales y en lo que hacen los demás, nosotros parece que no nos movemos para hacer que lo que Dios dijo se cumpla al menos en nosotros. Si otro no lo quiere practicar, bueno, que no lo hagan ellos, pero nosotros tampoco nos vamos a rendir y vamos a seguir haciéndolo nosotros. Y no hablo de religión. Hablo de un disfrute, hablo de cosas que tenemos que aprender a hacer de forma correcta, en donde Dios está dispuesto a prosperarnos en todo. Eso tiene que ver con nuestra salud, eso tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con la relación que tenemos con los demás, cómo vivimos, cómo trabajamos. Todas estas cosas están involucradas allí. Tenemos entonces un sacerdote que tiene un trabajo, tiene un compromiso, que es representante de Dios, pero los hijos de él no pueden hacer absolutamente nada o hacen todo lo contrario a lo que debería hacer. Dentro de las cosas que aquel hombre estaba oyendo, dice mi Biblia, allí en el capítulo, luego el capítulo 22, 23, dice allí que Elí habla con sus hijos y le dice que él está escuchando de todo el pueblo, no era de uno en particular, lo oía de todo el pueblo, que lo que ellos estaban haciendo no era correcto. ¿Y de qué era lo que hacían? Como les dije, dormían con las mujeres en el templo, venían y disponían de la ofrenda como a ellos les daba la gana, y querían hacer lo que a ellos les daba la gana. Para que la Biblia diga que eran impíos, imagínate la cantidad de fallas, errores y pecados en los cuales ellos estaban involucrados, y su padre no era capaz de corregirlo. Si tú no eres capaz de corregir a un hijo, si tú no eres capaz de enseñarle a tu hijo, no esperes entonces que él obedezca algunas otras cosas que tú quieres que ellos hagan, porque los estás dejando por su cuenta. Estás honrando más a tus hijos que a Dios. Y eso tiene que ser importante, eso tiene que ser entendido. Cuando alguien comienza a honrar más a sus hijos que a Dios, va a tener problemas. Va a perder la presencia de Dios, va a perder el arca y luego te va a doler tener que buscarla. Este hombre sabía lo malo que hacían, este hombre sabía lo que sus hijos estaban practicando. ¿Y qué es lo que viene este hombre y le dice? Dice, hijo, yo creo que no es bueno lo que escucho de todo el pueblo. Porque escucha esto que le dice. Él sabe perfectamente, le dice, porque si el hombre pecare contra el hombre le juzgará y posiblemente halle perdón. Pero si peca contra Jehová, ¿quién le va a juzgar? ¿Quién le perdonará? O sea, prácticamente él sabe que el que peca contra Jehová va a morir si no tiene arrepentimiento. Él sabe que es esto, pero es tan blandengue, no tiene autoridad, que no es capaz de confrontar a sus hijos. Usted tiene que confrontar alguna situación. Usted, cuando algo no está bien, usted tiene que hablar, usted tiene que exponerla, usted tiene que hablarla, usted tiene que sentarse. Confrontar no significa pelear. Confrontar significa encarar, enfrentar la situación que te está afectando, la situación que posiblemente traiga unas consecuencias nefastas para tu vida y para todo el núcleo familiar. Enfrentar o confrontar significa agarrar el toro por los cachos de la empresa y organizarla. Si tienes gente
que no está conforme a lo que estás haciendo, a la visión y a lo que tienes que perseguir, entonces tienes que confrontarlo. O ellos corrigen o se acoplan a lo que tú quieres hacer, o simple y llanamente tendrás que salir de ello. Porque si no estarías honrando más a ellos que el mismo Dios, que fue el que te dio lo que ibas a hacer, la bendición que estás recibiendo. Este hombre era especialista en honrar más a los hijos que a Dios. Y en esa confrontación, a veces tiene que entender usted lo siguiente. No es lo mismo mantener la paz que buscar la paz. Tiene que confrontar. Mateo 5, 9, dice allí el Señor en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero a veces nosotros, tomando esta palabra, cuando decimos bienaventurados los pacificadores, creemos que ser pacificador es mantener la paz. No es lo mismo mantener la paz que provocar la paz. Los pacificadores provocan la paz, no la mantienen. Porque a veces mantener la paz consiste en que yo no le voy a decir nada a mi hijo porque se puede molestar. No voy a hacer esto, no le voy a decir a la persona que esto está malo, que esto tenemos que corregirlo, porque se me puede ir, se puede escapar. De repente si le llamo la atención a mi hijo, es posible que más bien se vaya. Bueno, vas a tener que correr el riesgo, porque tienes que decidir sobre dos cosas. O se va tu hijo o se va la presencia de Dios. Pero no van a ocurrir las dos cosas. Va a pasar una. Y por lo general a veces, cuando nosotros no hemos entendido qué es la presencia de Dios, queremos tener o mantener más a los hijos que la presencia de Dios. Porque no enseñamos correctamente, porque no dijimos qué era lo que teníamos que enfrentar y cómo teníamos que comportarnos, qué era lo que teníamos que cambiar. Porque a veces nuestra vida está siendo afectada de una forma tal que no tenemos la moral para reclamarle a ninguno. Porque ese cambio tiene que empezar por nosotros. Si tú no practicas una cosa, no puedes exigirle a alguien que la practique. Jesús solía decir a los fariseos, y cuando le hablaba al pueblo le decía, hagan todo lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos decían una cosa, exigían otra cosa, pero ellos eran incapaces de hacer lo que ellos estaban exigiendo. Es fundamental que tú confrontes entonces. ¿Cuándo es un pacificador? ¿Quién es un pacificador? Porque el que a veces no provoca la paz, el que busca la paz, el que por paz acepta algunas otras cosas, no confronta, él simple y llanamente está guardando. Es como que cuando tú barras y lo metes bajo la alfombra. El tumulto pronto aparecerá, porque tú no estás arreglando. Tú lo que quieres es mantener algo a costa de lo que sea, pero lo mantienes allí. Puede ser una relación, puede ser un trabajo, cualquier cosa puede ser. Y tan solo por no generar una situación, tú te quedas callado. Si eres la esposa, de repente te pegaron 4 gritos, te dieron una paliza, el tipo se emborrachó, hizo cualquier cosa. Y entonces, no le reclamen, porque cuando le reclaman se pone peor. Así puede ser la esposa igualmente. No le digan nada, porque de repente se va a molestar. O el hijo, o cualquiera. Entonces no podemos nosotros hacer tal cosa, no podemos seguir de esa manera, porque le voy a decir algo. Cuando usted simple y llanamente hace eso, usted de alguna forma está dejando a Dios de lado. Y está amando, buscando más a los hijos o a cualquier otra cosa. Por esa razón a veces la gente prefiere dedicarse al trabajo o hacer otras cosas en vez de buscar a Dios. El que confronta la paz, el que es un pacificador, provoca la paz. Y provocar la paz significa poner las cosas claras, confrontar. Si es posible, ir a batalla, ir a la guerra. Casi siempre después de la batalla, entonces viene la calma, viene la paz. Porque fueron capaces de confrontar, de hacerle frente a las situaciones, de aclararlas. Tienes que hablar, tienes que aclarar eso.
Si tienes un problema con tu esposo o con tu esposa, tienes que sentarte. No creas que porque tengas sexo en la noche, en la cama, vas a arreglar el problema. Porque el problema va a seguir y el problema va por dentro. Y cuando la gente a veces se va llenando de esa amargura y de aquellas cosas que le entristecen y le duelen por lo que hiciste y no lo arreglaste, o que crees que porque ya acariciaste y pasó la cuestión, en ese momento no se acumuló, estás errado. Tarde o temprano eso va a explotar. Y cuando eso ocurra, entonces tendrás consecuencias graves. Un pecado que cometen los hijos de Elí, que luego traería consecuencias y ellos ni remotamente se percatarían de eso, porque el Señor viene y levanta un profeta, levanta un varón de Dios y le manda a decir a Elí. Le dice: mira, Elí, así dice el Señor, yo había prometido que de tus hijos, de tu descendencia, no iba a faltar uno en mi casa para que esté siempre delante de mí y ministre mi presencia al pueblo. Pero he aquí que por cuanto tú has honrado más a tus hijos que a mí, le dice, nunca más, nunca más. No es que voy a ver, voy a probar, no, nunca más. Yo me imagino cuántas veces le alertó el Señor, porque créalo, el Espíritu habla, el Señor habla, el Señor alerta, el Señor tiene tanta misericordia con nosotros que no toma una decisión de una sola vez. Cuando ocurre algo de parte de Dios es porque ya Él te lo ha estado observando, te lo ha estado diciendo, te lo ha estado alertando desde hace mucho tiempo atrás. Y tantas veces, tanto tiempo ha transcurrido que llega un momento en que el Señor se aparta, se quita. ¿Cuántas veces se lo habría dicho ya a Elí? Y Elí no hacía caso. Elí no escuchaba. Dice, como le dije allí en el versículo 22, dice que lo escuchaba de todo el pueblo. De repente es el pueblo hablándole y no entiende. Escoge a un varón y tampoco entiende, porque usted ve, hace bien a la iglesia y le está hablando el varón de Dios y no entiende. No lo pone por obra. No se da cuenta de lo que hay que corregir. No se da cuenta que hay cosas que hay que quitarlas, ponerlas en otro lado o de simple y llanamente desaparecerlas. Porque si no lo hace, va a pagar la consecuencia. ¿Qué le dijo entonces al Señor? Por cuanto tú has honrado más a tus hijos que a mí, dice, el mismo día yo haré que mueran tus hijos el mismo día. Onís y Finet morirán el mismo día y tú morirás el mismo día. Y nunca más de tu familia habrá alguien que ministre delante de mí. Le habían dado un privilegio que estaba perdiendo. Había perdido en ese momento. Y lo que es peor, traen consecuencias para un pueblo que no tenía por qué padecer eso. Porque el que lideriza, el que guía, tenía un compromiso y no lo cumplió por tan solo no confrontar. Así que si usted quiere ser un pacificador, como dijo mi Señor Jesucristo, entonces usted tiene que provocar esa batalla. Y tiene que poner las cosas claras en casa. Tienes que poner las cosas claras en los negocios. Tienes que poner las cosas claras en el trabajo, en tus estudios o en cualquier lugar donde tú tengas que estar. Si las cosas no están claras, porque Dios es un Dios transparente. Y ser transparente no es andar tampoco por allí diciéndole verdades que matan a las personas. Ser transparente es obrar en edificación y en consolidación de la presencia de Dios en nosotros. Así que debemos estar nosotros claros en lo que vamos a hacer, porque por no confrontar generamos situaciones y el Señor tarde o temprano se va a apartar. El problema está en que cuando tú te acostumbras solo a asistir a la iglesia y tener a alguien que ore por ti, tú llegas a creer que tienes a Dios guardado, metido en tu bolsillo, o que lo tienes en una lámpara, tú la sobas y sale el Señor. O como algunos llegan a creer que porque tienen una estampita en la cartera,
tienen la protección del santo. Eso no es más que brujería. No existe otra cosa. Eso es simple y llanamente brujería. Observe esto. Habida cuenta de lo que había alertado el Señor, el pueblo de Israel un día va a la batalla con los filisteos, contra los filisteos. Y se enfilan para la batalla y dice mi Biblia, en el capítulo 4, versículo 3, que tuvieron que huir, que los filisteos los vencieron y ellos huyeron. Y ese día cayeron solo 4,000. 4,000 hombres, 4,000 soldados murieron ese día. Y dijeron entonces los ancianos, que también están pelados, dicen en ese momento, traigamos el arca y pongámoslas en medio de nosotros y Jehová nos defienda. Observe bien lo que ellos dicen, lea su Biblia. Traigamos el arca, pongámoslos acá y Jehová nos defienda. Sin arrepentimiento, sin conocimiento de lo que has hecho, si no hay remisión de pecados. No es simple y llanamente invoca, ora. A veces la oración que nosotros hacemos no hace nada en la persona porque la persona no tiene ningún arrepentimiento. Por eso a veces no creo cuando me dicen a mí, no, pero él está enfermito allí, levantó la mano y ya recibió al Señor. Tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio. ¿Y cuándo comienzan los cambios? Ahora. No es mañana. El cambio comienza ahora. Eso es lo que manifiesta la presencia de Dios en nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta y ha obrado tantas veces el Señor por nosotros que seguimos creyendo que tan solo con invocarlo sin obedecerle, Él está obligado a tener que respondernos. Y yo siempre he dicho, Dios escucha todas las oraciones, aún hasta de los impíos. Pero Dios solo responde a aquellas que corresponden a las personas que tienen el corazón humillado y contrito delante de Él. Los que por fe invocan el nombre de Cristo. Los que creyendo saben que Él va a obrar. Los que le piden con amor y con fe que transforme sus vidas y que pueda meter su mano para ganar esa batalla. Aquellos pidieron que trajeran el arca y llevaron el arca. Cuando los judíos colocaron el arca allí, dice mi Biblia en ese capítulo, que hubo un griterío. Y aquella gente se alegró y todo. Y cuando los filisteos escucharon aquel griterío, temblaron, temieron, dijeron, el Dios de Israel está en medio de ellos y ahora ¿quién nos salvará? Dijeron como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pero ellos estaban seguros y se metieron en un culto de 8 horas. Ayunaron, oraron y predicaron e hicieron, enseñaron y todo porque el arca estaba allí. Y ahora la batalla sería segura. Hicieron como la gente que va y ayuna para pedirle al Señor trabajo. Como ayunan para que le resuelva un problema legal. Ayunan porque necesitan que el Señor los prospere. Ayunan porque quieren que el Señor abra una puerta. De resto no buscan al Señor. Y creen que eso no es correcto. Que el Señor tiene obligatoriamente que responderle. Entonces, cuando vienen ellos, se alegran eso en ese momento. Luego van a la batalla. Y dice mi Biblia que cayeron ese día en la batalla porque los filisteos respetaban al Dios de Israel. Los filisteos de alguna forma le tenían miedo, pero dijeron esto: vamos, ahómbrate, sé hombre, dijeron, vamos a hombrarnos y entonces vamos a luchar como un solo hombre. Y le dieron una paliza a Israel. Cayeron aquel día 30,000 y huyeron todos. Huyeron ese día porque la gente cree que porque va a la iglesia o porque un día levantó una oración, levantó la mano, ya todo está hecho. Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios.
creyendo. Y con esto no hablo de religión, de tenerte en dogma, de que si tienes que usar una falda larga o el pelo largo o hacer esto o lo otro. No, tú vas a vivir tu vida en completa libertad según te rija el Señor. El que vive en libertad de Cristo no va a la playa a bañarse con un jean. El que vive en libertad de Cristo no le revisan el pelo para ver si se lo cortó un día. Con todas esas canas allí todas feas. Y el pelero por todos lados. No, no es eso. Eso es aseo personal. Y esa libertad la tienes. Por eso distamos de lo que es religión. Por eso no compartimos algunas cosas que creo yo están fuera de contexto en lo que el Señor nos manda. Pero llegamos a creer que tenemos la presencia del Señor segura. Y era necesaria la presencia porque Moisés dijo en un momento determinado: Señor, si la presencia tuya no va con nosotros, no nos saques de aquí. El hombre estaba seguro de la importancia que era tener la presencia de Dios. Era lo que lo distinguía. Era lo que lo hacía diferente. Era lo que mostraba el poder, la gloria. Por lo tanto, el hombre no quería que esa presencia se apartara. Cuando David pecó, ese David pidió, alabó, clamó al Señor y le dijo: no quites de mí tu presencia, Señor. Es valiosa la presencia, pero a veces cuando tú no la valoras, cuando tú no entiendes, cuando tú no sabes, cuando tú quieres hacer tu parecer, vas a tener problemas, vas a tener consecuencias y graves, porque no te vas a percatar cuando se va. ¿Conoce la historia de Sansón? ¿Sabe lo que le pasó a Sansón? Sansón es un hombre escogido en el vientre de una madre que era estéril. No sé por qué, pero siempre el Señor se ocupa de levantar a esos héroes en mujeres que son estériles. Hace milagros con mujeres que son estériles, de aquellos que va a usar para grandes cosas. Y Sansón era uno de ellos. Y le dijo todo lo que iba a hacer. Y Sansón tenía ese poder, venía el espíritu sobre él, mataba a filisteos. Una vez agarró a los filisteos y mató a 300 filisteos, 900 filisteos de una sola vez con una quijada. Y una quijada de burro. Y venía contra ellos y mantenía a raya a los filisteos con el poder que tenía de Dios. Un día se aparta él de su pueblo, de la obediencia, de lo que tiene que hacer, y entra en una vida que no es la correcta. Algunos creen que terminó con Dalila y que Dalila era una prostituta. No. Lea su Biblia bien, porque si es cierto, ¿dónde cae él en el error? Cuando comenzó a acostarse con rameras, pero luego consiguió a Dalila, y Dalila no era una ramera, pero era filistea. El discernimiento se le había perdido. Entonces, un día él está allí con Dalila y los filisteos le pagan a Dalila porque quieren deshacerse de Sansón, porque donde quiera que ellos no pueden hacer nada, porque Sansón, háganle lo que le hagan, no pueden contra Sansón. Pero Sansón fue desobediente también a las cosas de Dios. Y 3 veces lo van a tentar y le comienzan diciendo que le diga a ella, que le descubra su corazón y le diga cuál es el secreto de su fuerza. Y él la primera vez le dice una cosa que no es verdad. Nunca me han amarrado con cuerdas de mimbre nuevas. Y lo amarran con eso, durmiendo. Y después cuando la mujer comienza a gritar y a decirle: Sansón, los filisteos a ti. Y Sansón se levanta y revienta las cuerdas como que fuesen, no sé, apenas hilo. Y así pasa 3 veces. Hasta que llega un momento en que le dice que su fuerza está en que nunca le han pasado navaja en su cabeza. Eso era uno de los mandamientos del Señor. Y él se quedó dormido. Y dice mi Biblia que él pensaba que como había sido librado las veces anteriores, también sería ahora. Así que no se preocupó por eso. Pero dice mi Biblia en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20,
que Sansón no sabía que la presencia de Dios se había apartado de él. Así como Saúl tampoco sabía que la presencia de Dios se había apartado de él. Y a veces nosotros no nos damos cuenta tampoco que la presencia de Dios se había apartado de nosotros. El pueblo de Israel en ese momento de la batalla contra los filisteos tampoco se percató, no se dio cuenta que a causa del pecado de los hijos de Elí y del propio Elí, el Señor había decidido darle una lección al pueblo y se había apartado, para que usted vea que no es un amuleto, que no consiste en el arca, sino en la voluntad de Dios, en la misericordia de Dios. Si nosotros no entendemos eso, no podemos ir a ningún lado. Te voy a dar este secreto para que aprendas. La presencia de Dios, el Dios de ayer, no te sirve para hoy. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Así que lo que usaste ayer no te sirve para hoy. Hoy debes reanudar, recibir, reanimar, rehacer, retomar las misericordias de Dios y la comunión con Dios. Hoy debes hacerlo. Esta es la razón. Vea, tiene que convertirse el que Dios te use en un momento determinado, porque puede estar alegando que Dios te ha usado. Y el que Dios te use en un momento determinado no significa que tengas la presencia de Dios. Dios puede usar a cualquiera. Dios usó una mula para hablarle a Balaam, pero esa mula no habló más. Esa mula siguió siendo mulo, se fue con un mulo y se murió como mula. No cambió. Y la usó el Señor. Y el hecho de haberla usado no significaba que la presencia de Dios estuviese allí constantemente con ellos. Así puede venir alguien acá a la iglesia y decirme: oye, pastor, pero yo vengo hoy domingo, estoy llena del Espíritu Santo, y usted los puede ver aquí, tiemblan, caen bajo el poder del Espíritu. A veces no sabe lo que le pasa. Unos hablan en lengua, otros pueden llorar, otros pueden saltar, otros pueden morirse de la risa o hacer cualquier cosa. Y es la presencia de Dios haciendo, pero no garantiza que la presencia de Dios salga de aquí contigo si el corazón no está dispuesto. Porque posiblemente la presencia de Dios está por los otros o por los que están ministrando. Así que puedes caer, puedes saltar, puedes brincar, puedes caer bajo la unción del Espíritu y no necesariamente tienes la presencia de Dios. Así que debemos estar claros en esto, porque el pueblo de Israel pensaba simple y llanamente que porque tenía el arca podía vencer, y le dieron una paliza. Y el pecado de Elí, el pecado de ese pueblo, vino entonces contra ellos y tuvieron que pagar la consecuencia. Y lo más desgarrador de esto es que en el momento en que huyen, hay uno que sale corriendo y viene a traer el mensaje, viene de vuelta del campo de batalla, viene a Silo donde está Elí. Y así como huyeron, los filisteos tomaron el arca, tomaron la presencia de Dios. Y dice allí que los hijos de Elí, Oní y Finés, murieron ese día. Murieron en ese momento. Y aquel hombre va corriendo y lleva el mensaje a Elí. Y Elí pregunta: dime, ¿qué pasó? ¿Cómo va la batalla? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido allí? Porque dice mi Biblia que él tenía angustia. Y aquel hombre que llevaba el mensaje le dice entonces a él: Israel ha huido delante de los filisteos, y tus hijos, Onif y Finés, han muerto. Él recibe esa palabra y lo que hace es preguntar: ¿y el arca la robaron? Dice mi Biblia que aquel hombre temía que le pasara algo el arca. Si tú sabías que temías eso, o conocías que eso no podía salir de allí, ¿por qué autorizaste la salida?
por no confrontar a tus hijos, por no hacer las cosas, porque a veces para que tus hijos no se molesten o no se pongan bravos, yo le doy una libertad que tú sabes que va a traer consecuencias para ellos. Y luego estás allí temblando, esperando en zozobra la respuesta, la noticia que te van a traer. Cuando aquel hombre escuchó la noticia, dice mi Biblia, que se fue de espalda, y como era un hombre alto y pesado, se esnucó, se quebró su cervical y allí murió. Porque tal cual como había dicho el Señor que iban a morir todos en ese día, así se estaba cumpliendo la palabra. Y viene un grito entonces desgarrador. La esposa de Finés, nuera de Elí, estaba embarazada, estaba encinta. Y cuando escuchó que el arca la habían llevado, da este grito: ¡Icabod! Icabod. De hecho, así se llama su hijo, le puso ese nombre. Y decía, lo que traduce es: la gloria de Dios ha sido traspasada. La gloria de Dios ha sido quitada. Ya no tendremos más la presencia de Dios. El arca fue quitada. Y a veces nosotros no entendemos. Cuando tenemos la presencia de Dios, toda la familia está bajo la protección de Dios. Pero a veces dejamos que corra. A veces dejamos en nuestro descuido que se vaya. Y lo peor es que no nos damos cuenta en qué momento se va. Nos hemos dado tanto a lo malo y a practicar lo que practican los demás, que llegamos a creer que Dios está de acuerdo con eso, que es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y estamos lejos de vivir esa verdad, de lo que es verdad. El arca fue quitada, señores, fue apartada, fue llevada. Los filisteos se llevan la presencia de Dios, pero el arca no se quedará con ellos. Dios escogió un pueblo, Dios nos escogió a nosotros. Dios sabe defenderse solo, Dios sabe lo que tiene que hacer. Y aquellos filisteos vinieron en ese momento y trajeron el arca y la metieron donde tenían a su Dios. Y lo guardaron allí, lo metieron en la capilla, lo metieron en la catedral, allí donde colocan los yesos por todos lados. Allí ponen a la Virgen tal y ahí está, puesta allí. Y lo pusieron allí al lado. Y ellos estaban contentos porque habían ganado la batalla y pensaron que ya todo estaba listo. Y tenían además de eso dos dioses. Tenían el de ellos y también tenían el de Israel. Que ellos podían capturar a los dioses y podían ponerlos a servir para ellos. Y a veces nosotros creemos que eso también es así. Por eso a veces algunos van a San Benito, a la Virgen del Valle, a Santa María, a José Gregorio Hernández, a todo ese poco de cosas que ponen allí. Y creen que mientras más tengan, como los brujos, como los santeros, entonces están mejor, están más protegidos. Nada más lejos de la verdad. Ahora observe lo siguiente, que no nos damos cuenta nosotros de lo que ocurre o de lo que pasa cuando Dios actúa, cuando Dios te muestra, que le muestra también a este pueblo cómo es que tiene que hacer las cosas, cómo es que Él cumple su palabra y sabe lo que va a ocurrir. Porque el día siguiente, dice mi Biblia, en el capítulo 5, dice que al día siguiente, cuando los filisteos fueron y entraron a la capilla, quizás el cura, el principal, el padre, el obispo, no sé cómo lo pueden llamar, de repente entró y cuando entró consiguió a su Dios, al Dios de los filisteos que se llama Dagón, lo consigue postrado. Delante del arca está postrado. Y ellos dicen, oye, ¿quién habrá hecho esto? Eso no es posible. Oye, a alguno se le ocurrió tal cosa. Y vinieron y lo enderezaron. Y lo volvieron a colocar en su lugar. Pero el día siguiente, dice mi Biblia, lo volvieron a encontrar. Esta vez no solo postrado, sino solo el troncón. El tronconcito lo consiguieron allí postrado porque la cabeza se le había despegado,
las manos, los brazos, las extremidades, todas estaban separadas y solo el tronconcito quedaba allí. Entonces se dieron cuenta del poder de tu Dios. Y quiero que entiendas ese poder de Dios. Si tú sabes que Dios es más poderoso que todo lo que existe, ¿qué rayos hace rindiéndole pleitesía, idolatría y cualquier otra cosa a cualquier otro que está por debajo de Dios? Si Dios ha decidido que estar contigo en su presencia es continuar día a día con Él. Y que tú lo único que tienes que hacer es orar, creer y hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces no entiendo cómo es que alguien prefiere que le lean el tabaco, le lean el café o le digan tal cosa en vez de leer la Biblia, tener comunión con el Señor y que sea el Espíritu el que le revele directamente. No entiendo cómo funciona eso. Ellos lo supieron, lo sabían en ese momento y se dieron cuenta que había que sacar el arca porque el Dios de ellos, el Dios de Israel, estaba sometiendo a su Dios. Y lo que veo a veces de los filisteos, ¿no era mejor que los filisteos se pasaran para Israel? ¿No era mejor que ellos obedecieran a Dios? Porque si yo tengo un Dios que se tiene que postrar delante de otro Dios, yo como que me voy con el otro Dios, con el que tiene el poder. Pero no entiendo a veces por qué se quedan con esto. La maldad, la conciencia, el entenebrecimiento que tenemos en nuestra mente nos lleva a nosotros a seguir haciendo lo mismo. Dios no se va a quedar con nada de esto, porque por eso esto se llama En busca del arca perdida. Dios va a hacer que lo regresen y no tan solo con las manos limpias, porque aquella gente comenzó a enfermarse, aquella gente comenzaron a salirle tumores, aquella gente comenzaron a pasarle cosas, aquella gente todos los negocios que hacían le salían mal, aquella gente cuando iban a buscar un trabajo no conseguían, cuando tenían el dinero, que se ganaban el dinero, mal habido o como quiera que fuera, no les resultaba, aquello no le alcanzaba para nada, parecía como dice la palabra, que lo echaban en saco roto porque no conseguían nada. Algo le estaba ocurriendo. Algo le estaba pasando, algo estaba pasando allí, ellos se dan cuenta y entonces deciden, hay que sacar el arca, hay que quitarlo de aquí. ¿Y cómo? ¿Lo vamos a mandar así, como así? No, llévalo para otra ciudad. Y cuando lo llevan para otra ciudad, supongamos, eso está aquí, en Lechería, está pasando esto, pero no, hay que llevarlo para Barcelona. Y cuando lo llevaron para Barcelona, aquella gente comenzó a morirse también, comenzó a enfermarse, comenzaron a salirse tumores, hasta que llegan a Ecrón y le dicen, ¿nos han traído el arca aquí para matarnos a nosotros también? ¿Por qué no se quedaron ustedes con ella ya? Ellos sabían lo que estaba ocurriendo, ellos sabían lo que estaba pasando. Y en ese momento, en ese instante, vienen los ancianos, los sabios de aquel pueblo filisteo y le dicen, tenemos que regresar esa arca, pero no la podemos regresar vacía. No la podemos regresar, sino que le vamos a pagar el sacrificio a Jehová. Porque el que se mete con el pueblo de Dios, el que se mete con el Dios Altísimo, tiene que pagar sacrificio al Señor. Tiene que dar. Y ese pago no consiste simple y llanamente en que tú vas a pagar dinero. Lo que está hablando el Señor es de la conversión, es de arrepentimiento, es de las cosas que tienes que entender. Y entonces ellos dicen, vamos a poner esta caja, hacemos un carro nuevo, la atamos con unas vacas que estén amamantando y que no le hayan puesto nunca yugo en su cuello y que la arrastren y que la lleven, que se vaya a los israelitas. Que se vaya. Y vamos a colocar en una caja aparte unos tumores de oro y unos ratones de oro en pago al sacrificio de lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha hecho, para que nos deje en paz, para que nos deje libre y para que así sepamos entonces que el poder de Dios fue el que actuó con nosotros. Si no se siguen enfermando mal la gente, entonces sabremos que es Dios el que está haciendo. ¿Y acaso nos escaparemos nosotros? No terminaremos de entender que Dios es el que está obrando, es Dios el que va a hacer las cosas, es Dios el que va a cambiar esto, es Dios cuando decide meter su mano el que hace las cosas, pero a nosotros nos las van a hablar. A nosotros nos van a decir lo que tenemos que hacer. Dios con nosotros ha decidido que somos nosotros los que tenemos que obrar. Usted tiene que tomar la decisión. Josué tiene que enfrentar a un pueblo cuando se para allí en esas murallas y tienen que caer. Él fue el que tuvo que hacer tocar las trompetas y luego Acán
falla en un pecado al quedarse con unos lingotes de oro, unos lingotes de plata, y cuando Josué fue a orar al Señor, él le dijo que tenía que quitarlo. No fue el Señor el que agarró un rayo y exterminó a Acán. No, le dijo, tú tienes que quitarlo. Y eso te lo digo yo a ti, eres tú el que tienes que tomar la decisión. Dios sabe perfectamente que va a acompañar la decisión tuya si está acorde a la palabra y si está acorde a lo que Dios está mandando a orar y hacer. En el nombre de Jesús. Así que el arca va a regresar, seguiremos buscando esto y te invito de una vez para que estemos preparados. Voy a terminar acá, pero estemos preparados nosotros para que la próxima vez, el próximo domingo, te espero acá para que veas cómo es que buscamos el arca, cómo regresamos allá, cómo recibimos el pago, cómo cambiamos, cómo hacemos las cosas y cómo es que obra Dios en medio nuestro, seguro de que todo lo que hemos recibido lo vamos a corregir, lo vamos a confrontar, lo vamos a cambiar y vamos a buscar la presencia de Dios por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Allí mismo donde está, pídale al Señor que le dé entendimiento y que le abra sus ojos para ver las cosas que hasta ahora no ha podido ver y escuchar la palabra como Dios quiere que la escuche. Padre, Dios Todopoderoso, en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo, yo le pido a tu Padre y mi Padre, que sea Él obrando en este lugar, que sea obrando en cada hogar, en cada persona que está escuchando este mensaje, y que los prepare sus corazones para saber cómo buscar de esa presencia, cómo hacer que regrese, cómo corregir mi andar, cómo hacer las cosas posibles, sabiendo, Señor, que tú tienes guardado para nosotros grandes cosas. Desde ahora y para siempre te entrego mi vida, la de mi familia, la de mi trabajo y la de todo lo que hago. Perdónanos, Señor, por nosotros no entender que tú tienes que ver con toda nuestra vida. No es solamente un aspecto espiritual, tienes que ver con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestro negocio, con la forma de hablar, con la forma de actuar, cómo hacemos todas las cosas y que tenemos el compromiso de congregarnos para escuchar tu palabra, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Seguros de que tú harás las grandes cosas, que no nos falte absolutamente nada, Señor. Y si en algún momento nos hemos desviado, yo te ruego, Señor, corrige nuestros pasos y hagas que tu presencia vuelva siempre a nosotros, que nuestro hogar y nosotros mismos seamos ahora el arca en el cual tú habitas, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.